Buenas tardes, la doctora Brunner García, es nuestra residente de último año. Ya se recibe como dermatóloga y lo que ella pues nos va a hablar sobre el cáncer cutáneo, que es un enemigo silencioso que muchas veces pasa desapercibido, que se va a ver, uno piensa solamente en la piel blanca, pero nos vamos a dar cuenta en su charla que también ocurre en nuestra población mestiza, de la altura, ¿no? Y siendo pues una entidad que se debe detectar tempranamente para evitar un impacto en la salud del paciente. Bueno, Bru, te dejo para que des una charla sobre este tema, ¿no? Ya, gracias, doctor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre cáncer cutáneo, su gravedad y cómo lo podemos detectar. Hay que recordar que dentro de los tumores cutáneos tenemos los tumores benignos y tenemos también los tumores malignos. Dentro de los tumores benignos, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta? Son tumoraciones que son de desarrollo local, usualmente son muy bien delimitados y el crecimiento es muy lento. En cambio, los malignos van a ser de crecimiento rápido, aparición brusca, pueden causar una infiltración. ¿Qué quiere decir? Puede pasar más allá de la piel. Tiende a ser destructor, mal delimitado, suele recidivar, que quiere decir yo lo retiro y puede volver a aparecer si no hago un buen tratamiento, y tiende a hacer metástasis, irse a otros órganos. Y en este caso vamos a hablar de los malignos. Para que tengan en cuenta qué es el cáncer de piel, siendo una definición breve, es el crecimiento anormal de las células de la piel. En este caso tenemos varios tipos de células. Los tipos más comunes, en el caso de cánceres, va a ser los derivados de los queratinocitos. Por ejemplo, el carcinoma vasocelular, el carcinoma espinocelular y también de las tumoraciones que vienen de las células que causan la pigmentación, como el melanoma que tiende a ser más agresivo. En este caso, la frecuencia, vamos a ver que los queratinocíticos son del 74%, siendo el vasocelular en un 80%, el epidermoide en un 20% y los tumores melanocíticos como el melanoma en 25%. También podemos encontrar tumores vasculares y de ganglios que pueden infiltrar a piel como los linfomas en un 1%. ¿Qué tan frecuente es el cáncer de piel? Es uno de los más comunes en todo el mundo. Afecta a personas de todas las edades y de todas las razas. Usualmente, como mencionó el doctor Ramos, en personas que son fototipo 1, o sea, quiere decir piel clara, rubios o pelirrojos, y va a ser presentado en personas que han estado muy fotoexpuestas, pero en nuestra población también se pueden presentar. En el caso de Perú, vemos que en la costa se presenta en un 11.7% y siendo Lima el 12.1%. En la sierra usualmente también se puede presentar porque la radiación es un poco más alta, en un 8.7%, y la población donde ha presentado la mayor tasa de incidencia de cáncer cutáneo es Ancash. También en la selva un 14.7%, siendo Amazonas el 21.6%. En este caso tenemos que diferenciar también los fototipos, fototipo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso vamos a ver que el fototipo 1 usualmente son las pieles muy blancas, que son los que siempre se queman, pero no suelen broncearse. Son ojos claros, pelo claro, piel muy blanca. Y en este caso vamos a necesitar un factor de protección mucho más alto porque tiene más posibilidad de contraer cáncer cutáneo. Y en el caso del fototipo 6, que es una piel más oscura, usualmente ellos no se queman y se le describe como a los pacientes que tienen raza negra, que quiere decir pelo oscuro, piel oscura, ojos negros, y la protección usualmente tiene que utilizarse, pero podemos utilizar una protección mínima. ¿Y cuál es la importancia de la fotoprotección y cuál es la importancia de los rayos solares en la causa del cáncer cutáneo? Vamos a ver que existen distintos tipos de rayos ultravioleta que pueden causar tanto el cáncer cutáneo como también pigmentación. En este caso, vamos a ver los rayos UVB y los rayos UVA. En este caso, UVA y UVB pueden causar pigmentación, pero los que van a tener más factor de riesgo para causar quemaduras solares y también la parte con mayor frecuencia de cáncer cutáneo tipo vasocelular o epidermoide va a ser los rayos UVB. También van a causar lo que es fotoenvejecimiento y pueden causar una fotoinmunosupresión, que quiere decir que las defensas en esas zonas de la piel van a disminuir. Vamos a ver que esta radiación en Perú se ha catalogado como una de las más altas o extremadamente altas. En este caso vemos que en la zona de la sierra, como por ejemplo Huaraz, Junín, puede llegar a ser hasta de 16 que se encuentran en los extremadamente altos. Y en Lima un poco menor, pero sigue siendo extremadamente alto en un 13.
Vemos cómo llegan los rayos UV tanto a la parte de la piel como también en la parte de la capa de ozono. Los rayos UVC, por ejemplo, llegan a la capa de ozono, pero no suelen llegar a la parte de la Tierra y no suelen llegar a la piel. En cambio, el UVB es el que va a llegar a la parte más superficial de la piel, que se llama epidermis, donde encontrábamos las células queratinocíticas que causan cáncer vasocelular y epidermoide. Estas se absorben y pueden modificar la genética de estas células y causar estos cánceres. Y vemos que el UVA penetra no solo en la epidermis, sino en las partes más profundas como la dermis. Y en este caso van a afectar a nuestro colágeno, tienen mayor facilidad de causar fotoenvejecimiento y vamos a tener lo famoso que son las arrugas y también vamos a tener lo que es el daño de la pigmentación. Entonces, la consecuencia sobre nuestra piel van a ser los desórdenes relacionados a la fotosensibilidad y también el factor fotocarcinogénesis y fotoenvejecimiento. Vemos el rayo ultravioleta que inicialmente, como llega a la parte superficial de la piel, nos va a causar un eritema solar. Esto va a reflejar la energía generada por esos rayos UV. Usualmente, si hay una protección entre 24 a 72 horas o más, este eritema se va a volver en pigmentación o melanogénesis. Y los rayos ultravioleta son los principales, como les decía, causantes del fotoenvejecimiento. Tiene un efecto también carcinogénico, aunque es más débil que los rayos ultravioleta. Tipo B, no generan quemaduras solares inmediatas y disminuye las células de Langerhans, que son células prácticamente que ayudan en la inmunidad de nuestra piel. En este caso pueden causar una inmunosupresión y es por eso que también hay una posibilidad más alta de tener cáncer cutáneo. Además, como les mencionaba, es el principal causante en la pigmentación. ¿Y cuáles son prácticamente los factores de riesgos que nos pueden llevar tanto a carcinoma vasocelular como el carcinoma epidermoide? Uno, ser de piel clara, fototipo 1, fototipo 2, tiene mucho más riesgo, hasta un 80%, pero nuestra raza tenemos un fototipo 4, 5 y 6, pero eso no quita de que sea un factor de riesgo también para el cáncer cutáneo, pero en menor frecuencia, un 40%. También las cámaras de bronceado, la fototerapia, algunos medicamentos como las tetraciclinas, beta bloqueantes, tiacídicos, antagonistas de calcio que permiten la sensibilidad en la piel y permiten la sensibilidad a los rayos UV. Y también hay trastornos hereditarios donde se va a presentar los carcinomas tanto vasocelulares como epidermoides en pacientes jóvenes. Entonces, ¿cuáles son los signos de alarmas que yo debo tener en cuenta? Por ejemplo, un cambio en los lunares, heridas que no cicatrizan o lesiones nuevas o que sangran. En el caso de saber los cambios en el lunar, por ejemplo, en el caso de un melanoma, yo tengo que reconocer estas letras, el A, B, C, D, E, F. En el caso del A, yo voy a ver lo que es la asimetría. Yo este lunar lo veo y lo tengo que partir en 4. Si yo veo que todos los cuadrantes son iguales, puedo decir que es benigno. Pero en el caso de la foto podemos ver que todos los cuadrantes son muy diferentes, o sea, es asimétrico. Ya tiene un puntaje para ver que puede ser maligno. Luego tenemos que ver los bordes, usualmente bordes regulares, por ejemplo, que sea circular. Pero en este caso de la foto vemos que todos los bordes son irregulares. Tiene otro punto. Los colores, si tiene más de 2 colores, yo ya tengo que sospechar que esto puede ser algo malo. Podemos ver en la foto que tiene un color marrón claro, tiene un color casi negruzco, tiene un color blanco, entonces ya tiene 3 puntos para pensar que es maligno. El diámetro, que sea más de 6 milímetros, que lo podemos también ver en la imagen, y ver que en la extensión del tiempo haya cambiado, que en menos de un año haya crecido. Y sobre todo la historia familiar. Pacientes que han tenido antecedente, mamá, papá, hermanos con cáncer de piel, también tienen un riesgo de tener entre un 50% cáncer de piel. Otro signo de alarma es el signo del patito feo. ¿Qué quiere decir? Personas que tienen muchos lunares, siempre va a haber uno que puede ser muy diferente o se ha modificado. Entonces, este puede ser probablemente un tipo de cáncer, como por ejemplo los melanomas. Entonces, como les explicaba de los tumores tanto queratinocíticos como melanocíticos, en el caso de los queratinocíticos, para tener en cuenta, y la doctora me habla carcinoma vasocelular, epidermoide, melanoma, no sé qué es. En el caso del carcinoma vasocelular, como les explicaba, las partes de la piel tengo epidermis, tengo dermis y puedo más abajo tener la hipodermis, que es la grasa. En el caso del vasocelular, reconozco las 3B, que es de la capa basal,
es la parte más baja de la parte de epidermis, que es basófilo, se va a ver medio azulado, y también la B de bueno. ¿Qué quiere decir? Ningún tipo de cáncer es bueno, ¿no? Pero cuando yo digo bueno, es que si yo lo opero, lo curo. Este es el que tiene menor riesgo a hacer metástasis. Y también aparte de eso, puede aparecer no solo de esta parte del epidermis, sino también de los apéndices como el pelo. ¿Cómo reconozco un tipo de carcinoma vasocelular? Vamos a ver estos pacientes que tienen placas, son sobreelevadas, tiene un aspecto que es como perlado, brillante, y va a tener esta pigmentación media negruzca, media azulada, y el paciente usualmente te va a decir, doctora, usualmente me sangra, cierra costra y me sangra. No me duele, doctora, pero sí ha crecido. Entonces tengo que reconocer que estoy de repente delante de un carcinoma vasocelular. Lo opero y este tiene una tasa muy alta de curación en un 99%. Las metástasis, como les describía, son muy raras, menos del 0.5%, pero tumores más de 5%, pacientes que están en abandono, inmunosuprimidos como VIH, usuarios crónicos de corticoides como el lupus, artritis reumatoide, los pacientes que están en hemodiálisis o algún tipo de cáncer pueden tener una posibilidad de hacer metástasis continuas, por ejemplo, en la parte de la grasa, en la parte del hueso, y en este caso los pacientes ya tienen que llevar otro tipo de terapia, ya no solo la quirúrgica. Y los sitios más comunes también que pueden hacer metástasis también son la región de ganglios, por ejemplo, como sale mayor frecuencia en zonas fotoexpuestas como cara, tienden a hacer metástasis a ganglios cervicales. El otro tipo de cáncer, como les describía, es el carcinoma epidermoide, un poco superficial a la capa basal. Esos también son asociados a el fotodaño, a zonas fotoexpuestas, por eso se puede encontrar en la parte de cara, cuello, brazos y un poco en piernas. Poca posibilidad que sea en troncos o muslos, pero pacientes que les gusta mucho, por ejemplo, el sol, la playa, tienen una alta posibilidad que también aparezca. Se caracteriza por estas lesiones que tienen un aspecto de verruga, tienden a ulcerarse, pero a diferencia del otro que podíamos ver que se veía medio azulado, este tiende a tener como un aspecto de costra y ese sí tiende a ser más agresivo, tiende a ser estos tumores o úlceras de aspecto verrugoso o vegetante. Suelen infectarse y sí suelen ser dolorosos a diferencia del otro. Y también este se puede presentar a diferencia del anterior en las zonas genitales. ¿Por qué? Porque también puede estar asociado a un virus como el virus del VPH, que es el papiloma humano. Y en este caso, los factores de riesgo en metástasis, este sí tiende a ser más agresivo, tiende a ser invasivo en tumores de más de 2 milímetros de espesor, diámetro más de 2 centímetros y en localizaciones que son de alto riesgo. Cuando hablamos de alto riesgo, son en zonas de párpados, en zonas laterales del rostro y también en zonas de orejas, manos y pies. El origen también pueden aparecer carcinomas epidermoides por la inflamación crónica en quemaduras, en úlceras varicosas o en los que han recibido radioterapia. Y también en algunos pacientes que tienen inmunosupresión, pacientes con VIH o pacientes que tienen infección por el virus del papiloma humano, tienen mayor riesgo a hacer metástasis. Y aquí es donde les mencionaba las zonas de alto riesgo. La H es la más frecuente, la H es la zona azul, en la zona perioral, nasal, párpados y orejas. ¿Por qué describo de alto riesgo? Esta es la parte donde tiene más vascularización, no solo arterial, sino linfática. Entonces, si hay una penetración del tumor, de este tipo de cáncer, puede ser rápidamente metástasis ganglionar. ¿Cuáles son las de bajo riesgo? Donde yo tranquilamente puedo operar con unos márgenes mínimos en la región de tronco. ¿Y qué es lo que suele hacerse? Generalmente suele hacerse una cirugía excisional con márgenes libres, pero también hay técnicas más específicas para poder ahorrar piel como cirugía de Mohs. Otro de los cánceres que también podemos tener y que es el más agresivo de todos es el melanoma. Esta neoplasia maligna, como les decía, suele originarse de los melanocitos, que son las células que nos dan el pigmento. Es por eso que a diferencia de los demás, el primero que se veía azul, el otro que era ulcerado, con costra y medio amarillento, es el epidermoide. Pero el melanoma tiende a ser negro. Puede afectar en la parte de la piel en un 90%, pero hay que recordar que los melanocitos también pueden estar en ojo,
pueden estar en mucosas, puede estar hasta en las meninges. ¿Y cuál es el factor de riesgo importante en melanoma cutáneo? El importante son los factores genéticos. Si yo tengo un antecedente familiar de melanoma cutáneo, yo ya tengo que hacerme mis controles anuales porque puedo tener un melanoma. Factores ambientales, sobre todo la luz intensa o la luz intermitente solar. Todos los veranos yo me voy a la playa, nunca uso fotoprotector y me voy en horas donde es más la radiación solar entre 10 y 4 de la tarde. Las cámaras de bronceado, y también hay que recordar que en Latinoamérica las quemaduras o traumatismos constantes son factores de riesgo. Es así que, por ejemplo, pacientes que tienden una actividad a caminar mucho o con un mal calzado presentan melanomas en la región del talón o las partes de presión del pie. La mayor frecuencia pueden aparecer en cabeza en un 23% si son pacientes que están en fotoexposición, por ejemplo, ir a la playa muy frecuentemente, pero los pacientes que tienen un mal calzado o traumatismos constantes en pies, como es en el caso de Perú, se puede presentar hasta en un 43%. Y vamos a ver que se va a presentar como una mancha negruzca, marronácea, en la zona de fotoexposición, que es en orejas, rostro. Vamos a ver que son varios colores, más de dos. Negro, puede verse con un aspecto eritematoso o rojizo, con un centro blanquecino. Y recordando el ABCD, va a ser de forma irregular, bordes irregulares, un color múltiple y un diámetro de más de 6 milímetros y que haya crecido en un año. Podemos ver también como, por ejemplo, esta paciente, que era una paciente de la sierra, caminaba constantemente 4 horas para llegar a su casa y presentó en una zona de presión esta mancha que tiene varios colores. Podemos ver un color negruzco, un color gris, un color marronáceo. Y la paciente, cuando llega a emergencia, tenía un trastorno del sensorio. ¿Qué quiere decir? No reconocía a sus familiares, estaba desorientada, y estas son las que tienen mayor riesgo de hacer metástasis, sobre todo de manera neural. ¿Qué quiere decir? Pueden hacer metástasis a nivel de nervios o a nivel de cerebro. Y en algunos casos, de forma muy rara, puede parecer un melanoma de coloración de piel rojiza. Entonces, si sangra dentro de mis diferenciales de un epidermoide, también puede ser un melanoma melanótico. Y en el caso de las uñas, por ejemplo, trabajadores que trabajan con, por ejemplo, albañiles, carpinteros, vendedores de carnes, que tienen traumatismos constantes en la parte de manos o de las uñas, tienen también un factor de riesgo elevado para presentar este tipo de manchas en la región de la uña. Pero ¿dónde van a hacer mi melanoma? No en la placa unguial, que es esta parte de acá, sino en la parte inicial, que es la matriz, de donde nace mi uña. Entonces, el melanoma se va a encontrar aquí, pero esta parte ya me está diciendo, acá hay un melanoma, lo sospecho. Y cuando veo que es un engrosamiento, mire, podemos ver la coloración negruzca, la coloración gris y la coloración marronácea. ¿Qué tengo que tener en cuenta también para evitar, por ejemplo, estos tipos de cáncer y también el fotoenvejecimiento? 3 pilares adecuados, que es de fotoprotección. Recuerden que fotoprotección no solo es el uso de bloqueador. El uso de bloqueador me va a dar un 40 a ya máximo un 50% de protección. Pero ¿qué es lo que me va a dar más? La fotoprotección, tanto mi comportamiento como evitar el problema. ¿Cuál es la problemática? Exponerme a la luz. Las prendas de vestir, a veces utilizamos barreras inadecuadas o colores inadecuados cuando estamos en exposición solar y nos causa más daño solar. Y los protectores solares químicos, o también conocidos como bloqueadores, que van a proteger mediante un filtro solar el rebote prácticamente de la luz para poder proteger la piel. Entonces, el primer pilar, como les mencionaba, es el comportamiento. Es el más importante de los 3 factores y también, por decirlo así, es el más económico. Debemos evitar el sol entre las 10 y las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque va a ser la tasa más alta de radiación solar y la tasa más alta de daño en la piel. El segundo pilar son las prendas. Por ejemplo, utilizar yo en frecuencia un color más fresco porque me va a dar, no me va a causar calor, me va a dar frescura, como por ejemplo los blancos, no me van a otorgar protección. ¿Por qué? Porque los rayos van a pasar. ¿Cuáles son los colores que van a evitar o prácticamente pueden ayudar a que
los rayos UVB y los UVA reboten son el color negro, el color azul, sobre todo el azul marino, el color verde, sobre todo el cobalto, el beige y el marrón. Son los que más me van a ayudar. Y el tercer pilar tenemos a los bloqueadores solares o los filtros solares, que estos no son de primera línea. ¿Qué quiere decir? Ah, doctora, yo me voy todos los años a la playa, pero me aplico bloqueador, pero igual me ha salido un cáncer. Uno, este no es el 100%. Segundo, eso se tiene que reaplicar. Usualmente si yo me salgo o me expongo a la luz, a las 2 horas tengo que volverme a reaplicar. Si ingreso al agua, me tengo que volver a reaplicar apenas salga porque el bloqueador se pierde. Entonces, no es un 100% lo que esto me va a proteger. ¿Y cuál es la importancia o la pregunta que mayor frecuentemente hacen? Doctora, pero ¿cuál es la diferencia de un factor de protección solar de 15 a un factor de protección solar de 100? Porque la industria es lo que me ofrece. Realmente casi todos son parecidos porque la mayoría son mayor del 90% que me va a proteger, pero por ejemplo, el factor de protección 15 es que quiere decir que un quinceavo de la radiación UVB va a llegar a la piel. ¿Qué quiere decir? El 6% puede llegar a la piel, pero me está protegiendo un 94%. Y la diferencia, por ejemplo, del factor de protección 100, ¿qué quiere decir? Que un 1% va a llegar a mi piel y me está protegiendo o está rebotando el 99% de los rayos solares. Pero eso sí, si es que yo voy a utilizar la dosis adecuada, que son 2 miligramos por centímetro cuadrado. Aproximadamente son 2 dedos que yo debo utilizar por área para poder protegerme y reaplicándolo cada 2 horas. Entonces, todos los fotoprotectores, independiente del número del factor de protección solar, debe reaplicarse luego de 2 horas, porque si no, va a disminuir este factor de protección, teniendo en cuenta también la cantidad de bloqueador que yo me he puesto, y vamos a tener en cuenta también que la dosis, dependiendo del tipo de piel, recordamos otra vez, en los fototipos tanto 1 o hasta el 6, son muy diferentes. Si soy muy blanco, soy fototipo 1, yo necesito más dosis. Tengo que reaplicarme antes, cada 1 hora, por ejemplo. Si yo me he metido al agua, tengo que volverme a reaplicar porque se perdió. Recordamos otra vez los fototipos para que tengan en cuenta. Fototipo 1 son los más claros. Fototipo 6 es el más oscuro. Usualmente piel morena, ojos negros, pelo negro, van a tener mayor fotoprotección porque el melanocito nos va a proteger, el pigmento nos va a proteger. ¿Y cuál es la importancia también de esto? Uno es que yo tendría que venir anualmente a tener una revisión dermatológica, sí, pero yo también tengo que hacerme una autoexploración de la piel porque yo soy el que me conozco. Entonces tengo que revisar mi piel al menos una vez al mes frente a un espejo para ver si tengo la aparición de una nueva mancha. Tengo que observarme todo, espalda, cuero cabelludo, pies y uñas, como hemos podido tener en las fotos, y también en la región genital. Cuero cabelludo, usualmente el pelo tiende a ser un tipo de bloqueador, pero pacientes que tienen poco cabello o calvicie también tienen una alta incidencia de tener cáncer de piel. Y tenemos, como les decía, la consulta de dermatología si vemos algo nuevo o raro. Cargador, por favor. Entonces, examinar todo nuestro cuerpo, tenemos que mirarnos de frente, tenemos que mirarnos la espalda, tenemos que mirar minuciosamente si es que algún familiar nos puede ayudar, también sería lo ideal. Si yo no puedo verme la espalda y estoy solo, tengo que mirarme contra un espejo, como podemos ver en las fotos, y también en la región genital y también en la región de pies y manos. No olvidar las uñas y la región perianal, porque también se ha descrito que podrían aparecer cánceres a nivel perianal. Entonces, ¿cuáles son los mitos más comunes? Si tengo piel morena, ¿no me da cáncer de piel? No, todo lo contrario, sí puedo tener cáncer de piel. Que yo sea morena no quiere decir que yo no me voy a utilizar fotoprotección o que yo tranquilamente me puedo ir al sol. No, también tengo un porcentaje de cáncer de piel si yo me expongo. ¿Solo en la playa me tengo que cuidar? No, en la parte urbana también me tengo que cuidar, sobre todo la polución. ¿Qué es la polución? La parte del humo del cigarro, el humo de los carros, van a dañar también mi piel y van a tener una sinergia con los rayos UV para dañar y causar cáncer de piel y también fotoenvejecimiento. Todos debemos protegernos del sol a diario, exacto. Todos debemos utilizar
bloqueador, y el bloqueador físico, que va a ser también la ropa, sombrero, lentes oscuros, y evitar el sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. En conclusión, tenemos que saber que el cáncer de piel es prevenible si yo me reviso mensualmente y si lo detecto a tiempo, no voy a dejar que me aparezca una úlcera de más o menos 10 centímetros, sino si yo veo una mancha rara y el dermatólogo me confirma que es algo maligno y me lo retira tempranamente, es curable. Protegerme del sol, revisar mi piel en el autoexamen, como les decía, mensualmente, yo automáticamente veo algo, tengo que acudir al dermatólogo para que me lo revise y tengo que acudir. Si es que yo no puedo hacerme mi autoexamen, al menos una vez al año para poder revisarme si tengo ese factor o antecedente familiar de melanoma, carcinoma vasocelular o epidermoide, tengo que igual ir a un control una vez al año. Y eso sería todo. Gracias.